Bueno, desde el punto de vista de la física nuclear ya se menciona átomos o a veces a elementos estables o inestables para referirse al hecho de que existen átomos cuyos núcleos son estables o inestables. ¿Qué es un núcleo inestable? Un núcleo inestable es aquel núcleo que puede emitir radiación electromagnética o que puede romperse, es decir, fragmentarse, o que puede emitir ciertas partículas o absorber alguna que otra partícula. ¿Mm? Por ejemplo, un núcleo puede emitir electrones negativos, electrones positivos, o también llamados positrones, neutrones, partículas alfa, que son dos protones más dos neutrones, y puede por ahí absorber también algún electrón. Bien, luego de una posible fragmentación, si es que hay una fragmentación del núcleo, se suceden una serie de episodios donde el núcleo emite radiación o emite partículas con el solo hecho de volverse un núcleo más estable. ¿Mm? O sea, después de la fragmentación, los pedazos de núcleo, o a los pedazos de núcleo le puede pasar eso, seguir emitiendo para transformarse en algo más estable. Algo estable es algo que ya no emite más nada. ¿Mm? Bien, a estos episodios en los cuales el núcleo emite cosas, se los denomina decaimiento radiactivo, también desintegración radiactiva, o simplemente decaimiento o simplemente desintegración. Y generalmente se reserva el término de fisión o fisión nuclear para el caso en que el núcleo se fragmente. ¿Mm? Nosotros acá vamos a estudiar con un poco más de detalle tres procesos que ya fueron vistos en la clase anterior, donde el núcleo decae, es decir, donde el núcleo va camino a transformarse en una estructura más estable, o en más de una estructura más estable si es que ese decaimiento consiste en una fragmentación. Nosotros acá vamos a ver en principio los decaimientos alfa, beta, gamma y la captura electrónica. Y vamos a mencionar también algo o algunas cuestiones vinculadas con la fragmentación o fisión del núcleo. ¿Está bien? Bueno, a eso vamos. Bueno, comencemos con el decaimiento alfa. En el decaimiento alfa, un núcleo, como el que vemos acá, que tiene A nucleones y Z protones, se descompone, se transforma en otro núcleo, que acá está marcado con una Y, que tiene 4 nucleones menos, y de esos 2 son protones. ¿Por qué? Porque el decaimiento alfa consiste en que este núcleo se transforma en otro núcleo emitiendo una partícula alfa. La partícula alfa tiene 2 protones y 2 neutrones, que es lo que está faltando acá, ¿no? Esa partícula corresponde al núcleo del átomo de helio 4. Bueno, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el decaimiento del radio en radón. El radón es un gas noble, pero muy peligroso porque es radiactivo. Este decaimiento es un decaimiento espontáneo, es decir, no tengo que hacerle nada al material del radio para que decaiga con un proceso alfa, o sea, para que emita una partícula alfa. Bueno, en este caso, el radio 226, al perder una partícula alfa, o sea, 2 protones y 2 neutrones, se transforma en radón 222. Y acá está dibujada así esquemáticamente la partícula alfa que abandona al núcleo que es el que se formó, ¿no? Bien, ahora lo interesante de todo esto es lo siguiente, o también lo interesante es lo siguiente. Si ustedes
por ejemplo, suman la masa del radón más la masa del alfa, me da este número, pero resulta que este número no coincide con la masa del núcleo que originó el proceso. O sea, en el medio hubo una pérdida de masa. O sea, este núcleo se transformó en otras dos masas. Pero también hubo algo que no se transformó en masa. ¿Está bien? En este caso, si nosotros hacemos la diferencia de esto, de la masa que originó el proceso, y le restamos las masas resultantes, está este faltante. Bueno, este faltante, que equivale, si uno lo escribe en energía, a 4,87 MeV, es justamente una energía que no queda transformada en una masa, ¿está bien? O masa de reposo, como es en estos casos. Entonces, esta energía, por ejemplo, puede irse de alguna manera. Por ejemplo, puede ser un rayo gamma emitido, pero también puede ser parte de la energía cinética que se lleva la partícula alfa. O sea, una parte de su energía cinética puede ser esto, pero también esa energía puede, por ejemplo, o parte de esa energía puede quedar guardada de alguna otra manera. Por ejemplo, puede quedar guardada en este mismo núcleo de radón, que cuando apenas se produce la desintegración, puede ser que este núcleo de radón no quede en su estado fundamental, sino que quede excitado, y después de un rato, corto o largo, no importa eso, después de un rato, el núcleo se desexcite, emitiendo energía, que sumada a la energía cinética que se llevó la partícula alfa, me daría este valor de energía. ¿Está bien? Eso es lo que puede pasar en este tipo de procesos. Entonces, como dijimos, parte de la masa se transforma en energía. La masa que se transforma en energía es la masa faltante, es decir, es esta cuenta, ¿no? La masa con la que ingresé le resto las restantes masas, la de la partícula hija y la de la partícula alfa. Y bueno, esa masa la que se transforma en energía, para hacer eso uno tiene que multiplicar por c cuadrado, y es la que llamaremos energía de desintegración o de decaimiento. Bien, y acá está un poco más aclarado también lo que habíamos comentado, que un núcleo, el núcleo llamado núcleo padre, el que se va a desintegrar, puede hacerlo en el núcleo hijo y la partícula alfa. En ese caso la energía de desintegración correspondería a la energía cinética de esta partícula alfa, si uno considera que el núcleo hijo, o sea permanece ahí en reposo. Si no, bueno, habría que sumar a la energía cinética de la partícula alfa la energía cinética de este núcleo. Pero también lo que puede pasar es que el núcleo padre se desintegre en un núcleo hijo y una partícula alfa, y acá otra vez la energía de desintegración puede quedar repartida entre la energía de la partícula alfa y la del núcleo hijo. Supongamos que este núcleo queda en su lugar, o sea, supongamos que no tenga energía cinética. Lo que puede pasar es que ese núcleo, pese a que no tenga energía cinética, guarda energía de otra manera, porque nosotros no probamos esto, pero el núcleo, como el átomo, se puede pensar como un esquema de niveles de energía, y en ese esquema la energía de ese sistema parecería cuantificada. Es decir, el núcleo hijo
puede quedar en un estado con una determinada energía. Después de un rato, que generalmente es un rato corto, este núcleo excitado se desexcita emitiendo una cantidad de energía determinada, que es la que guardó, y volviendo al estado normal. Entonces acá la desintegración alfa o el decaimiento alfa consiste en una primera etapa donde el núcleo hijo queda excitado todavía y en una segunda etapa donde el núcleo hijo libera esa energía de excitación, por ejemplo mediante la emisión de un rayo gamma o lo que sea, y queda en su estado normal, digámoslo así, estable. En ese caso, la energía de desintegración va a ser la energía que se llevó la partícula alfa y a la cual le tengo que sumar la energía que después liberó el núcleo que estaba excitado y ahora lo tenemos en el estado normal, o sea, a esta energía de prima. Entonces la energía de desintegración es la que se llevó la partícula alfa más la porción de energía que ahora libera el núcleo que antes había quedado excitado, o sea, E'. Bueno, en todo este planteo que estamos haciendo estamos hablando solo de energía, pero en estos procesos de desintegración también se conserva la cantidad de movimiento. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces para finalizar, para tener en cuenta, en este proceso de decaimiento alfa se conserva el número de nucleones. O sea, si uno suma los nucleones del núcleo hijo y el de la partícula alfa, que son 4, eso me tiene que dar el número de nucleones del núcleo padre. ¿Está bien? Sí, también obviamente se conserva la cantidad de protones y de neutrones totales, porque acá no hay tanta energía en juego como para que se desintegren esas partículas, ¿está bien? Entonces, esas partículas no se desintegran. Bien, después en todo este proceso se conserva la energía relativista. Nosotros no hacemos cuentas tan difíciles y simplemente estamos considerando que desaparece masa, ¿no es cierto? Y que esa masa se transforma en energía, en un monto de energía que vale la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, en general, en estos procesos, las partículas de menor masa son las que se llevan la mayor parte de la energía cinética del proceso. Está bien, cuando por ejemplo, acá decae este núcleo, una parte de energía cinética se la lleva esta, la otra parte se la lleva esta, pero la mayor parte se la lleva el núcleo de helio, que es el más liviano. Nosotros consideramos a veces que este núcleo no se lleva nada tampoco. ¿Está bien? Bueno, también lo que ocurre es que, claro, las energías con las que salen las partículas alfa no dan siempre el mismo valor, ni tampoco dan un continuo de valores, dan una cantidad discreta de valores. Por ejemplo, pongo cualquier ejemplo, aparece en la partícula alfa que se genera una energía cinética que vale 2 MeV o 3 o 4 o 5 y nada más, o sea, cantidades discretas de valores. Bueno, eso tiene que ver con que el núcleo es una estructura bastante compleja y que la energía de ese núcleo puede estar cuantificada. Porque como dije antes, generalmente lo que ocurre es que cuando el núcleo se desintegra, el núcleo hijo no aparece en el estado normal, sino que aparece excitado, aparece todavía con una energía que va a liberar de alguna forma. Esa energía generalmente está cuantificada. Después, esa energía se libera, bueno, como dice acá, que generalmente después de la emisión alfa sigue una emisión que consiste en 1 o 2 fotones gamma y hacen que el núcleo pase de su estado excitado al estado normal. Y por último,
decir que, bueno, este decaimiento puede darse en forma espontánea, un núcleo puede tener una vida media larga, eso significa que puede tardar mucho en desintegrarse, tiene muy poca probabilidad de desintegrarse, pero puede hacerlo en forma espontánea, de repente se desintegró, pero también puede desintegrarse o producirse este proceso de emisión de alguna manera en forma inducida, es decir, yo al núcleo padre algo le tiro con neutrones, qué sé yo, con protones, no sé, o le tiro algún rayo gamma, y eso puede generar que el núcleo sufra este tipo de desintegración radiactiva, que es la desintegración o el decaimiento alfa. Hablemos ahora del decaimiento beta o de los decaimientos beta, porque hay dos tipos de decaimiento beta. En uno de ellos un protón se transforma en neutrón y en el otro tipo de decaimiento sucede lo contrario, un neutrón se transforma en protón. Todo esto ocurre dentro del núcleo atómico. Comenzamos entonces con el decaimiento beta menos. En el decaimiento beta menos, un neutrón de repente se transforma en protón y también en ese momento se emite un electrón negativo desde el núcleo, ¿no?, que sale a altísima velocidad. Este electrón negativo es lo que se conoce como justamente rayo beta. O sea, los rayos beta es un rayo formado por electrones. Y además de este electrón negativo se emite otra partícula para ustedes nueva, que se llama antineutrino, y de la cual hablaremos brevemente después. Entonces, lo que sucede es que si uno tiene un núcleo padre con una cantidad de nucleones A, de los cuales Z son protones, ahora va a haber un protón de más. Y bueno, y como dije antes, se van a emitir estas cosas, el electrón común, el electrón negativo y el antineutrino. Pero claro, como hay un protón de más, el átomo queda ionizado, queda como un ion positivo, ¿no? Hay un protón de más, o dicho de otra forma, le faltaría un electrón para que quede neutro. Bueno, entonces en una segunda etapa, este átomo capta un electrón y pasa a ser un átomo neutro. Entonces el proceso es que se emiten electrones antineutrinos y después se capta un electrón. Ahora vamos a ver cómo definimos la energía de desintegración en este caso, ¿no? Bueno, en la figura que vemos acá esquematizamos lo que dijimos recién. El núcleo padre se transforma en el núcleo hijo y se emite un electrón. O sea, en este proceso recuerden que el neutrón se transformaba en protón y se emite este electrón al principio. Y el núcleo quedaba entonces, el átomo, que quedaba ionizado positivamente, y acto seguido, para transformarse en un átomo neutro, capta un electrón y con esto se transformaría en un átomo neutro. Entonces, como hicimos en el caso del decaimiento alfa, donde dijimos, bueno, ahí sobraba de alguna manera energía en el sentido de que el núcleo, si uno sumaba la masa de los núcleos resultantes, esa masa era inferior a la masa del núcleo padre. Entonces, esa masa que faltaba habíamos dicho que se transformaba en energía en el decaimiento alfa. Bueno, acá pensamos de la misma forma. Si analizamos esta primera parte del proceso, yo digo, bueno, puedo calcular el faltante de masa como la diferencia entre la masa que tenía y la masa final, que sería la del núcleo hijo más la del electrón que se va.
Entonces, bueno, la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado de la luz me da la energía. Entonces, esta sería la energía si uno se queda con esta parte del proceso. Pero claro, dijimos que después, inmediatamente, el átomo, para ser neutro, capta un electrón de los alrededores. Y entonces ahora otra vez le tengo que sumar ese electrón que fue captado. Entonces, claro, la masa esa del electrón captado se resta a la masa del electrón perdido. En definitiva, si yo considero el ciclo completo, me queda que la pérdida de masa es este número. O sea, la masa del núcleo padre menos la masa del núcleo hijo. Y bueno, lo multiplico por c cuadrado, entonces esta es la cantidad de energía que aparece debido a esa falta de masa. ¿Está bien? Obviamente, como antes, esa energía se va a repartir entre los, por ejemplo, entre los productos finales. Entre el núcleo hijo, por ejemplo, va a ser parte de una energía cinética del núcleo hijo y también parte de la energía con la que sale despedido el electrón, ¿no? Es decir, de la energía de lo que sería ese rayo beta. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra energía de desintegración en el caso de la desintegración beta menos. Bueno, en el caso del decaimiento beta más, lo que sucede es que un protón ahora se transforma en neutrón y del núcleo salen emitidas partículas que son electrones positivos, también llamados positrones, y neutrinos. Antes salían antineutrinos, ahora salen neutrinos. Es decir, el núcleo padre pierde ahora un protón. Entonces pasa de tener número atómico Z a tener Z-1. Y el átomo del cual el núcleo es Y, queda ahora con un electrón de más, porque se perdió un protón en el núcleo, ¿no? Entonces queda ionizado en forma negativa. Bueno, después inmediatamente lo que va a hacer es va a tener que expulsar este electrón de más para convertirse en un átomo neutro. Así que en ese proceso adicional se libera un electrón del átomo Y. Bueno, como hicimos antes, podemos hablar de la energía de desintegración. En este esquemita está dicho de otra forma lo que está escrito acá arriba, ¿no? El núcleo padre se transforma en el núcleo hijo liberándose un positrón. Entonces, si uno se quedase hasta acá en el proceso, bueno, uno podría calcular cuánta masa se perdió restando la masa inicial, restándole la masa final y la masa de este positrón que se libera. La masa del positrón, el positrón tiene la misma masa que el electrón, o sea, tendría que restar la masa del electrón, el mismo número. Pero claro, el proceso no termina acá, porque después de un rato sabemos que para que esto se estabilice tiene que liberar un electrón negativo. Entonces hay que volver a restar otra masa electrónica. Entonces, en definitiva, la diferencia de masas entre lo inicial y lo final es esta cuenta que está acá. Esa diferencia de masas, o sea, esa masa que, digamos, desaparece como masa de reposo, es lo que se va a transformar en energía si uno lo multiplica por c cuadrado. Y bueno, es la energía que queda en el núcleo hijo y en los electrones en el electrón y en el positrón que se liberan. ¿Está bien? Y por último tenemos el proceso de captura electrónica, que es un proceso que compite con la desintegración beta más.
en el sentido de que en este proceso también, como en el caso de beta más, un protón se termina transformando en neutrón, pero eso lo hace al captar un electrón de la órbita más cercana al núcleo de ese átomo, y de esta manera se convierte en neutrón. Y en el proceso también se emite un neutrino. Es decir, en definitiva, el núcleo padre capta un electrón del mismo átomo. Entonces, claro, se perdería un protón, que es el que se transforma en neutrón, y se emitiría neutrinos. Acá el núcleo, el átomo, no queda ionizado, ¿no? Porque se pierde un electrón, pero ese electrón también hace perder a un protón dentro del núcleo, así que en definitiva queda compensado, no hay una ionización intermedia del átomo. Bueno, la diferencia o una manera de darse cuenta de que se está realizando una captura electrónica y no una emisión beta, en beta más, que tiene el mismo resultado, la de transformar un protón en neutrón, porque claro, cuando el átomo, el electrón entra al núcleo, es chupado por el núcleo, digámoslo así, los restantes electrones pasan a ocupar su lugar. Entonces ese reacomodamiento de electrones se nota porque el átomo empieza a emitir rayos X. Ese reacomodamiento de cargas, obviamente en ese reacomodamiento las cargas cambian de estado y eso corresponde a emisión de rayos X. Pero acá, a diferencia de la desintegración beta más, no se emite ningún positrón. ¿Está bien? Y finalmente hablamos de energía de desintegración, como estamos haciendo en todos los casos. Acá el tema es bastante simple. El esquema es un esquema de lo que se dijo recién. El núcleo padre toma un electrón y se transforma en el núcleo hijo y se emite un neutrino que acá ni se dibujó siquiera, porque en estos balances de energía, que en este caso entonces sería, bueno, a la masa que yo tenía le estoy restando la masa del núcleo hijo. Y si hay una diferencia en esa cuenta, eso va a ser la energía que se libere en este proceso. No interviene en todo esto el neutrino, porque el neutrino tiene una masa prácticamente despreciable. Entonces, frente a estas masas es cero prácticamente. Es menor a los 7 electronvolts. Imagínense que la masa de reposo, por ejemplo, de un protón es de 900 MeV, ¿no? Y acá estamos hablando de 7 electronvoltios, o sea, ni entra en esta cuenta. Así que la energía de desintegración simplemente se escribe así, como la masa que desapareció, digamos, multiplicada por c cuadrado, donde la masa que desapareció es simplemente la diferencia entre la inicial y la masa del núcleo hijo. Bueno, y con esto finalizamos este tema. Lo último que se puede decir es que en estos procesos de decaimiento beta, ya sea beta menos, beta más, o inclusive la captura electrónica, participa una fuerza nueva en el universo, nueva así para ustedes, que se denomina la interacción débil, o interacción nuclear débil. Esa es una de las 4 fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza y gracias a la cual se pueden dar estos procesos de decaimientos beta o inclusive la captura electrónica. Proceso donde un protón se transforma en un neutrón o viceversa. El proceso en sí es bastante más complicado porque en esa transformación
aparece una partícula intermedia y después es el que se denomina bosón W, y que después esa partícula intermedia es la que se transforma en electrón y antineutrino o en positrón y neutrino. Pero nosotros no vamos a hablar acá, a dar más detalles de esas cuestiones.